Listo, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar unos minutos nada más a que la gente siga entrando al Facebook. Mientras tanto, ¿qué les parece si voy diciendo? Les vamos a estar aquí un par de horas platicando de militarización, militarismo y sistema político en México. Este es un seminario organizado por México Unido contra la Delincuencia y el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. La idea es tener primero dos presentaciones. Cada una de estas dos presentaciones ocuparán a dos de nuestros expertos. Ya les platicaré quiénes son cada uno de ellos. Después la idea es que entre ellos hablen y digamos que yo pondré algunos temas en la mesa de lo que hayan dicho. Y después estarán contestando algunas preguntas que a lo largo de la próxima hora ustedes les hayan surgido. Les pedimos que esas preguntas las envíen por ahí, por donde lo están viendo, nos están viendo por Facebook, y entonces tendremos ese tiempo para ir contestando algunas de sus inquietudes a partir no solo de las exposiciones, sino después de lo otro. Yo siempre digo que a mí me invitan estas cosas porque lo único que sé hacer es ser un tirano en el tiempo. Entonces advierto a nuestros ilustres panelistas que cada uno de ustedes tendrá 15 minutos en su presentación, y si les parece bien, siendo, ¿qué son? Las 11:03, damos 2 minutos más para ver si llega más gente y arrancamos, o sí, ¿les parece bien? O arrancamos de una vez para tener tiempo, ¿no? Porque si no luego, aunque dicen que ya no estamos acostumbrando a esto, yo no lo tengo tan claro que estemos acostumbrados absolutamente a esto. Déjenme empezar presentando a nuestras dos primeras invitadas, que lo que les hemos pedido es que hagan un diagnóstico de cómo ven el problema de la militarización, pero también del militarismo en México. ¿Dónde estamos? ¿Dónde lo ven? ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Dónde estamos en este febrero del 2021? Y para esto hemos invitado a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, y desde hace mucho tiempo metida en estos temas, desde la organización, desde su interés personal. Lo mismo puedo decir de Daira Arana, de Global Thought, que lleva mucho tiempo viendo esto, tratando de preparar propuestas, viendo dónde está la seguridad en México y dónde está el rol de los militares. Así que ahora, solo por como las ven en el Zoom y se me lo aceptan, Lisa, ¿arrancas? ¿Te parece bien? Ahora sí que por el orden que a mí me aparecen en mi pantalla. Entonces, Lisa, 15 minutos y ni modo los voy a medir, solo por eso me invitan. 15 minutos, arráncate. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes en este conversatorio que organizamos con muchísima ilusión desde México Unido contra la Delincuencia con el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Gracias a Ernesto López Portillo por la colaboración, a los dos equipos de estas instituciones que afortunadamente logramos tener, pues no solo este espacio con un moderador de lujo, sino también con otros ponentes y otras ponentes que nos van a dar un panorama internacional, además de situarnos histórica y políticamente en México. Yo me voy a concentrar muy rápidamente en hablar de la evolución del momento histórico que estamos viviendo en términos de militarización de la seguridad pública. Mi colega Daira podrá dar muchos elementos más sobre el tema de cómo estamos o no trasladándonos hacia el militarismo. Y para eso, pues simplemente me voy a arrancar con unos apuntes iniciales que además toman mucho del trabajo que le agradezco infinitamente a Ignacio Cano, que ha hecho pues muchísima investigación sobre este tema, no solo en México, sino en muchos otros países de América Latina. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de militarización, de la seguridad pública y más recientemente de la vida pública en México, estamos hablando sí de un fenómeno de actualidad, pero que no es reciente, aunque sí nos está empezando a interesar de manera particular por la velocidad con la que se está consolidando y la velocidad también con la que se está institucionalizando y legalizando.
Estamos hablando de un proceso que paulatinamente ha ido haciendo modificaciones en el marco legal, que esas modificaciones legales han ido impactando el tipo de instituciones que vamos creando, consolidando, y adentro de esas instituciones también va marcando cuáles son las prácticas, las formas, las tácticas con la que se está abordando el tema de seguridad pública en lo particular, con un enfoque que vamos a ver seguramente más adelante, pues tiene muchas vetas de seguridad nacional y abandona la posibilidad de construir seguridad ciudadana, es decir, donde los ciudadanos estén al centro de las estrategias y donde la protección de su integridad física, sus bienes, sus libertades, sus derechos sean el objetivo principal de esta política. Estamos hablando también de un proceso que está teniendo importantes impactos sobre la violencia, sobre la inseguridad y sobre las relaciones cívico-militares, que es una de las cosas que estamos invitando el día de hoy en este diálogo a pensar, cuáles son realmente ya los equilibrios que estamos teniendo entre instituciones civiles dedicadas a la seguridad o a la administración pública y a áreas de gobierno civil versus el poder, la influencia, el tipo de actividades que están realizando las autoridades castrenses, al margen de que esto no necesariamente significa estar haciendo una crítica única y exclusivamente a lo militar, sino también a la desresponsabilización civil. Estamos hablando de un proceso autoinfringido e independiente de las reivindicaciones ideológicas de los gobiernos que tenemos, porque lo hemos visto en gobiernos de centro, en gobiernos de derecha, en gobiernos que se asumen de izquierda, y lo hemos visto así, no solo en México, sino en varios países de la región. Y estamos hablando también de una decisión política, que creo que esa es una de las cosas que nos interesa muchísimo y que ojalá Jorge Javier Romero nos adentre más en estas, pues en estas vicisitudes, ¿no? Que son propias de los gobiernos civiles, ¿no? Que están llamando a los militares a intervenir en asuntos que les son ajenos y que amplían de manera gradual su esfera de influencia, lo cual debe preocuparnos per se, pero también por los impactos que vamos a ver un poco más adelante ha tenido. Y evidentemente estamos hablando de un proceso que no se detiene en la seguridad pública, aunque yo me voy a detener particularmente en esto. 4 elementos importantes que agarramos justamente del trabajo de Ignacio, de qué entendemos de militarización de la seguridad pública, pues básicamente el llamado a la participación o la injerencia del ejército en tareas de seguridad pública, es decir, en tareas principalmente policiales, ¿no? Ya sea en apoyo a estas policías o de manera autónoma, haciendo a estas policías a un lado y dando esas facultades a los militares. Estamos hablando de la subordinación de esas fuerzas policiales muchas veces a la autoridad militar, normalmente expresada por el hecho de que hay pues preeminencia de mandos militares sobre los mandos civiles, tanto en la ejecución de operativos como de maniobras tácticas o estratégicas de la conducción de la política de seguridad. Estamos viendo también que se considera militarización de la seguridad pública el ir poblando de manera gradual y sobre todo nombrar oficiales militares en puestos claves de la conducción de la seguridad pública, sea como secretarios de seguridad, jefes de policía, etcétera. Y estamos hablando también de la incorporación de características militares a la estructura, la organización y la cultura de las agencias de seguridad pública, las policías municipales, las policías estatales, en su momento la Policía Federal, pero también la manera en la que se está dando la coordinación, que no subordinación, cuando participan de manera conjunta Sedena, Marina y policías en la conducción de operativos, patrullajes, etcétera, en todo el territorio nacional. Como decía yo al principio, evidentemente esto no es un proceso nuevo, eso todo el mundo lo sabe. Tenemos los primeros antecedentes de nombramientos, por ejemplo, de militares en agencias de inteligencia civil a mediados de la década de los 40. Desde entonces ya participaban las Fuerzas Armadas en la lucha antidrogas, en auxilio a la Procuraduría General de la República en su momento, pero también en auxilio a las fuerzas civiles en la erradicación de cultivos declarados ilícitos, cosa que se fue, digamos, manteniendo conforme pasaban las décadas, y simple y sencillamente a esas Fuerzas Armadas se les fue dando también más y más oportunidad de participar ya no solo en la erradicación manual, sino después en aspersiones aéreas, en despliegues territoriales de acciones antidrogas y control de guerrillas, en la popularización de campañas antidrogas impulsadas mucho también ya en los 70s y 80s por el cambio de narrativa en política de drogas en Estados Unidos, y ya finalmente pues hacia finales de los 80 y de los 90, ya cuando tenemos incluso
convenciones internacionales que definen el narcotráfico, pues se empieza a declarar el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional y por lo tanto se les van entregando cada vez más facultades. Sin embargo, este proceso actual que estamos viviendo en realidad tiene, digamos, como su primer antecedente ya de legalización y cambio institucional formal en el 96, cuando se incorporan Sedena y Semar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, y desde entonces empieza también estas controversias constitucionales y pugnas legales entre minorías parlamentarias, entre distintos poderes de la Unión, para poder entender realmente cuál es el rol que, de acuerdo a la Constitución, único soberano al que debemos estar sometidos todas y todos, pues debe realizarse, o esa colaboración que puede hacerse en situaciones excepcionales que después regulará incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente, a partir de esos 90 que los incorporamos formalmente a la toma de decisión de la seguridad pública, también les empezamos a dar cada vez más facultades. Ya en los 2000 Sedena y Semar controlaban el 80% de las acciones antidrogas, y formalmente, pues ya en el sexenio de Felipe Calderón, hicimos la declaratoria de combate frontal contra el crimen organizado, que lo que hizo fue pues ya estandarizar los operativos permanentes contra el crimen organizado, que ya no solo era darles acciones antidrogas, sino ya formalmente toda la delincuencia organizada. Y a partir de ahí, pues lo que vimos en el sexenio de Peña, por ejemplo, fue la intensificación del uso de las Fuerzas Armadas hasta llegar a estos promedios que Ernesto López Portillo nos ha hablado en muchos espacios, de más de 50,000 efectivos desplegados en todo el territorio nacional. Y el momento actual que nos ocupa, pues evidentemente es después de esa popularización, después de ese despliegue masivo, después de esa ampliación de facultades que se ha dado en muchísimas leyes, con una evolución que quisiera, si tenemos tiempo después, proyectarles, pues llegamos a la creación de la Guardia Nacional, la desaparición formal de la Policía Federal, y hoy estamos con un marco constitucional que incluso a través de un transitorio de una reforma constitucional permite el uso de las Fuerzas Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública, ya sin eufemismos de seguridad interior, de seguridad nacional, de seguridad interna, nada, y permite también la transferencia gradual de competencias del gobierno civil, por ejemplo, la administración de puertos o el nombramiento de militares en activo o en retiro para la administración de las aduanas, que ya son la ampliación de la esfera de influencia de los militares fuera de la seguridad pública. ¿Cuáles han sido algunos de los impactos que ha tenido esta transferencia gradual de facultades, de presupuestos, de responsabilidades legales y esta subordinación también gradual de las fuerzas civiles en materia de seguridad pública? Pues básicamente la explosión de la violencia homicida, es decir, sí vemos por lo menos una correlación entre mayor presencia militar en el territorio y mayor número de participación de Fuerzas Armadas en operativos contra el crimen organizado, con los incrementos que se dan en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en los municipios en donde esto sucede, pero también a nivel nacional. Pasamos de tener 8 homicidios por cada 100,000 habitantes a más de 24, ¿no? Y hoy nos mantenemos en un promedio de 98 homicidios diarios. Un aumento en la incidencia delictiva y la victimización, porque al final del día se nos dijo que una de las razones por las que teníamos que usar a las Fuerzas Armadas en seguridad es porque nuestras policías resultaban insuficientes e incompetentes para contener el delito, y sobre todo aquel delito organizado, pero lo que vemos es que cada año tenemos no solo más víctimas, sino también mayor número de delitos reportados, por lo menos de acuerdo a lo que nos dicen las encuestas de victimización de INEGI. Tenemos un incremento exponencial también en las violaciones y violaciones graves a los derechos humanos, en quejas por tortura, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, etcétera, en contra de las Fuerzas Armadas y más recientemente la Guardia Nacional, que hoy en día, febrero de 2021, que era la contextualización que nos pedía Carlos, pues ya se considera la institución con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tenemos, por supuesto, el debilitamiento de las corporaciones civiles, la alteración de los presupuestos públicos y el funcionamiento de esas corporaciones civiles ya en el cumplimiento cotidiano de sus tareas. Y tenemos fallos reiterados en contra del Estado mexicano por la ampliación del fuero militar y el incumplimiento de los criterios interamericanos para regular el uso de militares en tareas de seguridad pública, que como ustedes
Seguramente ya escucharon cuando se ganó el amparo contra el acuerdo militarista a finales del año pasado, debe ser fiscalizada, regulada, extraordinaria, subordinada, etcétera, justamente para que no se popularice el uso de Fuerzas Armadas. ¿Qué último impacto ha tenido esto? Y supongo que mi colega Daira nos podrá abordar un poquito más a profundidad estos temas, pues el aumento de poder y autonomía presupuestal de las Fuerzas Armadas vis a vis de la autoridad civil. Cerraría simple y sencillamente contextualizando, hoy en día en el México del 2021, las Fuerzas Armadas, además de tener la seguridad pública en sus manos, por la vía de la Fuerza Armada Permanente y de la Guardia Nacional, hoy tienen nuevas funciones en tareas de seguridad, digamos, nacional, con el tema del combate al robo de combustible, resguardo y custodia de ductos y pipas de distribución de Pemex. En su momento tuvieron funciones logísticas de redes de distribución de gasolina, libro de texto gratuitos, fertilizantes, tuvieron transferencia de competencias civiles en materia migratoria, con el resguardo de fronteras y la detención de migrantes en tránsito de Centroamérica hacia Estados Unidos. Hoy en día también tienen funciones en temas de infraestructura, no solo en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y próximamente, según anunciado por el propio presidente del Aeropuerto Internacional de Tulum, sino la ejecución también ya de desarrollos inmobiliarios, la edificación de más de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, el trazado de los tramos del Tren Maya, la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional y la remodelación de decenas de hospitales en el marco de la pandemia por COVID-19, además de participar ya formalmente en la gestión o en la conducción de los programas sociales, a través también de la distribución de ayudas económicas de gobierno federal y la participación en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y finalmente en el marco de la pandemia, pues tuvieron mucho que ver también en reconversión hospitalaria, tratamiento de pacientes, resguardo de hospitales y contención de agresiones a usuarios y personal médico, por nombrar algunas. Entonces, ahí estamos el día de hoy. Ese es nuestro México del 2021 en materia de militarización de la seguridad pública y estos elementos que nos van a hacer hablar de militarismo y potencialmente de cambios en el tipo de democracia que vivimos. Muchísimas gracias, Lisa. Se ve que tenías ahí un reloj, no te hagas. Perfectamente. Voy a agregar una antes de darle a Daira, porque se te fue una, porque ya se te iba a cumplir el tiempo. Están cuidando los centros de vacunación en donde el lunes empezó a vacunar. Ah, bueno, la campaña nacional de vacunación también. Ellos están cuidando esos centros de vacunación. Tiene la palabra, nos da muchísimo gusto, Daira Arana de Global Fund. Adelante, Daira, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también a México Unido contra la Delincuencia y al Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero por esta invitación nuevamente a un evento sobre estos dos problemas que tenemos en México, que son relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas, pero también con ciertas dinámicas de actuación que podemos ver en las instituciones de seguridad pública. Por el tema del tiempo preparé un texto, entonces posiblemente en algunas cosas vaya a ser un tanto reiterativa con lo que Elisa ya comentó, pero creo que son cuestiones que nunca está de más volver a mencionar para que quede bastante claro a qué nos referimos y por qué problematizamos, desde dónde estamos problematizando. Bueno, pues en México justamente este evento tiene ese objetivo, entender que convergen dos fenómenos que pueden poner en riesgo el sistema democrático que se tiene, aunque sea defectuoso, de conformidad con el índice de democracia de The Economist. Recordemos que este índice dice que la democracia mexicana es defectuosa, no es una democracia consolidada, aunque nos quieran vender eso. Y además, estos dos fenómenos pueden aumentar la debilidad que existe en el ejercicio de derechos humanos de todas las personas en el contexto de este país. Como ya bien mencionó Lisa, pues sería un error y hasta ingenuo referir que ambas cuestiones, tanto la militarización como el militarismo, son nuevas y propias de gobiernos, por ejemplo, el de la Cuarta Transformación, o marcar su inicio con el gobierno de Felipe Calderón. Lo que sí es cierto es que desde la academia y desde la sociedad civil, pues se le ha puesto un mayor interés a las relaciones cívico-militares a partir del aumento de la participación del ejército y de la armada en tareas que corresponden principalmente a las policías, por poner un ejemplo, ¿no? El centro de la discusión ha estado en materia de seguridad pública. Al analizar estos dos fenómenos, pues siempre es necesario establecer el marco conceptual del que se parte, porque digamos, cuando profundizamos en los análisis, no todos vamos a tener el trabajo desde el mismo concepto de militarización y de militarismo, ¿no?
En mis análisis defino la militarización como un proceso mediante el cual los diversos ámbitos de las funciones primordiales del Estado, siendo estas aquellas que están relacionadas con sus obligaciones primordiales en materia de derechos humanos, adquieren lógicas militares en las que los problemas se observan desde una perspectiva de amenaza o agresión y se recurre a dinámicas bélicas para solucionarlo. Esto generalmente lo podemos ver mucho en el tema del discurso, ¿no? Del vocabulario que se emplea para hablar sobre estrategias y cómo se van a solucionar ciertos temas. Es decir, la militarización está ligada indudablemente con un discurso de guerra y es contraria a toda cultura de la paz y no solo involucra a los militares que realizan labores de policía, sino también a la propia organización y dinámica de actuación de las policías, pensando, por ejemplo, en este concepto de militarización indirecta, donde vemos que las policías adquieren lógicas de actuación militares. Y saliendo un poco del tema de seguridad, pues la militarización también involucra, por ejemplo, la necedad, porque es una necedad, de querer combatir todo. Todo se quiere combatir, de hacer un ejercicio de fuerza para someter al otro o a lo otro. Basta ver, por ejemplo, la llamada estrategia de combate al COVID-19 de varios países, no solamente México, para entender un poco mejor este asunto. Y lo que mencionaba Carlos, ¿no? Tenemos ahora estas brigadas de vacunación donde el número fuerte de personas que la integran son el personal militar o de la Guardia Nacional, ¿no? Y qué hacen las armas con, donde tienes que tener más bien personas y vacunas, ¿no? Esa es una reflexión que tenemos que tomar en cuenta. La militarización en México no solamente responde a un ejercicio en el que la élite militar busca mantener presencia en su gremio en las supuestas soluciones a los problemas de seguridad. Bueno, la presencia de su gremio en las supuestas soluciones a los problemas de seguridad o salud, por ejemplo, en este caso que les comentaba, debido a una crisis identitaria derivada de la falta de escenarios de conflicto armado en donde desempeñarse, mostrándose como la institución más preparada, sino también desde la incapacidad de las instituciones y autoridades civiles de asumir sus responsabilidades y ver la lealtad institucional del llamado brazo armado del Estado como un botón de acción para lograr sus fines políticos. Bien lo mencionaba Lisa, ¿no? Esto no nada más es el interés que existe de las Fuerzas Armadas de participar o no en ciertas actividades para mantener presencia, para mantener recursos humanos y materiales, sino también en el aprovechamiento de las instituciones civiles de decir, bueno, tenemos esa institución con esa llamada lealtad a México, que van a hacer todo lo que se les ordene y nosotros no tenemos que preocuparnos por asumir la responsabilidad que nos corresponde porque ya está esta otra institución. Y es aquí entonces donde ese otro fenómeno converge, que es el del militarismo. El militarismo es, para mí, la prevalencia del poder militar sobre el poder civil en la toma de decisiones políticas del Estado. En cada oportunidad, por ejemplo, el general secretario en turno refiere que las Fuerzas Armadas mexicanas son apolíticas y que su único interés es servir a la nación. En el análisis, pues no se puede ser demasiado ingenua y pensar que esto es así solo porque se afirme por una autoridad. Por poner un ejemplo, desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ya nos mencionaba Elisa hace un momento, en este recuento histórico, pues se incluyó a Sedena y Semar como parte de la mesa que toma las decisiones sobre la estrategia de seguridad de este país, y eso desde los años 90. Ya les estábamos dando juego en la toma de decisiones. Las Fuerzas Armadas tienen presencia también en muchos otros foros de decisión, por ejemplo, los referentes a la actuación de desastres naturales, que por la historia de las propias Fuerzas Armadas mexicanas y otras Fuerzas Armadas en otros países, pues se ve incluso hasta como natural, ¿no? La actuación en cuestiones de emergencia. Y son los referentes, bueno, más bien llegan a ser los referentes en cómo se tiene que actuar, ¿no? Marcan ellos los estándares, las Fuerzas Armadas. Y ahora, pues también el manejo operativo de la pandemia y son la institución también encargada de las obras públicas trascendentales del gobierno. Ya Lisa nos hacía todo este listado de todas las obras en las que están involucrados. Y todo esto es en cumplimiento de instrucciones o es resultado de la construcción de una agenda política de la propia institución, de la propia Sedena y de la propia Semar. Esas son reflexiones que tenemos que tomar siempre en cuenta y no dejarlas de lado y no decir, ah, bueno, las Fuerzas Armadas son apolíticas, las Fuerzas Armadas solo siguen instrucciones. Debemos que lograr vislumbrar que hay intereses dentro de ellas que permiten acrecentar estos fenómenos. Y pues poco podemos saber muchas veces de estas cuestiones porque pues nuestras Fuerzas Armadas se distinguen o se caracterizan muchas veces por ser poco transparentes, ¿no? Centrándonos en dónde estamos hoy, quisiera enfatizar tres cuestiones. La primera, cuando se habla de militarización, se debe poner énfasis en las dinámicas de actuación de los agentes de seguridad, por ejemplo. Si se privilegia armamento de alto calibre,
planeación casi como en un conflicto armado, el hacer prevalecer niveles de fuerza más susceptibles a restringir derechos fundamentales o el uso muy recurrente de vocabulario bélico. No importa si quien desempeña esa función viste de azul o de verde, la militarización va a estar ahí si se siguen estas dinámicas, ¿no? Y esa dinámica de guerra, que no es guerra, en la que pues nos han dicho todo el tiempo y en la que tiene mucha de la discusión atascada en la necesidad y la necesidad de brindar este marco normativo que supuestamente dé certeza jurídica a los militares y marinos o les dé una limitación en su actuación. Si la dinámica es la guerra, no necesitamos todo este marco de actuación y esta certeza jurídica. Y si es el costo que se quiere asumir desde los gobiernos, pues nada daría más certeza que calificar la situación de violencia que se vive en México, pues como un conflicto armado no internacional, y ahí valdría la pena preguntarnos si nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales se les está dando toda esta prevalencia en la actuación en materia de seguridad pública, ya cuando se hiciera esta calificación, donde ya ellos tienen la prevalencia y digamos, el protagonismo, pues si están preparadas para cumplir las reglas de derecho internacional humanitario y si nuestro sistema penal también está listo para juzgar crímenes de guerra y no esperar, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional haga algo en el futuro. Segundo, no podemos seguir requiriendo que los militares regresen a sus cuarteles, lugar en el que realmente nunca han estado al 100%, sin tener una discusión seria sobre las Fuerzas Armadas que necesita el Estado mexicano ante su posición geopolítica y sus requerimientos de gobernabilidad. El siglo XIX ha quedado en el pasado, o al menos eso es lo que yo pensaba, porque cada vez que escucho ciertas cuestiones en torno a la participación de las Fuerzas Armadas, me parece que estamos haciendo un retroceso histórico. Eh, y las Fuerzas Armadas, digamos, ya no deberían de ser el ente que nos permita consolidar nuestro sistema democrático. Es necesario desprender la narrativa política del supuesto hecho de que en la actualidad tanto Sedena como Semar, la Armada, el Ejército, incluso la Fuerza Aérea, son las instituciones que protegen y le dan vida al Estado mexicano. Las democracias están compuestas por muchas otras instituciones que deben de tener un rol importante. Eh, y además, esta transformación que se ha buscado de alguna forma dar a las Fuerzas Armadas se ha llevado a cabo a partir de una serie de vacíos legales que les han otorgado más atribuciones, todas ellas ajenas a su función tradicional de defensa exterior de la soberanía territorial. Y hoy por hoy, pues sí podemos hablar de que, por ejemplo, hay un fenómeno de policiación de las Fuerzas Armadas, es decir, se alejan más de estas funciones de defensa exterior y se acercan más a las funciones de policía, pero no en el sentido de que las Fuerzas Armadas cuenten con una perspectiva de policía de proximidad o policía orientada a la solución de problemas, tampoco hay que equivocarnos, sino que hacen más labores de policía y de una policía que está militarizada en su actuación, en esas dinámicas con las que actúa e interactúa con la ciudadanía. Parece complejo, pero no se debe perder de vista que nuestras Fuerzas Armadas no son una institución pura y que nuestras policías pues no son 100% civiles solo por no portar un uniforme verde olivo, ¿no? Y también, pues debemos entender y tener en cuenta que en democracia la división de poderes es fundamental y que la participación y profesionalización de todos los entes de gobierno representa la base del proyecto que se quiere mantener. Un ejemplo está, por ejemplo, en desprender esa obligación en materia de seguridad interior que se le ha dado a las Fuerzas Armadas. Mucho se habla de que, ok, tienen que estar ahí presentes porque tienen esa facultad de la seguridad interior, pero la seguridad interior entendida, por ejemplo, con la protección del funcionamiento de las instituciones, debería de ser más bien una función o una obligación del Poder Legislativo que debería de estar protegiendo justamente la funcionalidad de las instituciones democráticas a partir de un diseño del marco legal protector en todo momento de derechos fundamentales. Las Fuerzas Armadas no tendrían que ser el centro tampoco de la discusión en materia de seguridad interior. Tercero, nunca está de más recordar que la historia en América Latina, en tanto a la participación de las Fuerzas Armadas, ha dejado los pasajes más complejos, con ejecuciones extrajudiciales, con desapariciones forzadas y demás limitaciones en el ejercicio de derechos humanos. Si bien al quitar de la ecuación, por ejemplo, en estos problemas, lo que es democracia y derechos humanos, pues ni la militarización ni el militarismo podrían ser considerados como un problema real. Lo cierto es que ni las dinámicas de actuación bélicas de las y los agentes de seguridad del Estado, ni otorgarle mayores atribuciones en la toma de decisiones a las Fuerzas Armadas ha traído consigo la consolidación de sistemas democráticos ni la disminución de la violencia homicida, ¿no? Que son cuestiones que tanto nos preocupan y que ya Lisa nos daba un panorama sobre esto.
El reto, y ya voy a ir cerrando mi intervención, el reto pues ya no es demostrar los efectos negativos o únicamente demostrar los efectos negativos que estos fenómenos tienen ante un estándar de democracia y de derechos humanos, tanto desde la sociedad civil o la academia, sino lograr llevar un mensaje concreto a toda la población en la que se entienda que seguir con una estrategia que todo quiere combatir en materia de seguridad solo va a dejar más muertos, y que seguir recargando todas las decisiones relevantes de la vida pública en las Fuerzas Armadas porque son las más capaces o las más confiables, será como cargar el trabajo de un equipo a una persona que es la más eficiente, supuestamente, ¿no? Manteniendo el pago de todas las demás, desgastando gravemente a esa persona que es eficiente y haciendo que las otras sean simples espectadores que pierden día a día su profesionalismo y su responsabilidad. Desde la academia y desde la sociedad civil y también desde los medios de comunicación, se tiene que establecer un compromiso de no replicar discursos bélicos e incluso machistas en los que el combate es la opción para todo. Y invito así a nuestra audiencia a recordar que si dices combatir al crimen organizado, pues estás favoreciendo la aceptación de la militarización en todas sus formas. Y también recordar que si crees que es más fácil poner a las Fuerzas Armadas a realizar las funciones de otras instituciones que otras instituciones no han podido realizar, pues entonces solamente estamos favoreciendo ese discurso militarista que cada vez permea más en nuestra sociedad. Dejemos de hacer entonces todo eso que es la excepción, la regla en las relaciones cívico-militares en el Estado mexicano y en otros contextos. Ahí sería mi participación. Muchísimas gracias. Daira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Daira Arana de Global Thought. Ya empezó un poco, ya dijo la palabra que a mí me parece que es como la nueva palabra en la discusión. Daira ya la puso, que es política. Es decir, ¿dónde está la política? Y de eso se trata un poco que exploremos en esta segunda parte con nuestros segundos dos invitados. Porque me parece, tengo la impresión que es algo que no hemos discutido mucho, ¿no? En los últimos 15 años. Es decir, supongo que tiene que ver con lo que están creciendo ahora, ¿no? Pero, ¿a quién empezaré? Bueno, ahora sí que por orden Zoom. Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de la Violencia, Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ignacio, 15 minutos, por favor, porque ahí está la palabra militarización, militarismo y política. Es decir, hay un componente político que creo que en México apenas empezamos como a explorar. Adelante, Ignacio. Gracias, Carlos. Gracias a Lisa por la invitación. Yo voy a hacer una presentación contextual sobre la militarización en América Latina en general. Cuando se habla de militarización, hay muchos conceptos que están en circulación, no hay un significado único en la literatura ni en la discusión. Entonces podemos hablar de militarización en varios sentidos. El primero de los sentidos sería, estoy hablando de militarización específicamente de la seguridad pública. Podríamos hablar de militarización de la sociedad o del Estado o de la política de una forma más amplia, pero yo me voy a referir específicamente a la militarización de la seguridad pública y concretamente en América Latina. Entonces, el primer sentido de la palabra, del concepto militarización, es la vinculación orgánica de las policías a las Fuerzas Armadas. En algunos países tenemos todavía, como en Colombia, la Policía Nacional subordinada al Ministerio de Defensa, y hay una subordinación indirecta o alternativa a las Fuerzas Armadas en el caso de guerra en varios países, ¿no? Como en Brasil, y hay también una vinculación en Brasil de las policías militares a una inspectoría general de las policías militares que depende del Ministerio de Defensa. Entonces, la primera dimensión sería vinculación orgánica de las policías a las Fuerzas Armadas. La segunda dimensión sería la designación de oficiales militares como comandantes o como altos cargos de fuerzas policiales o de secretarías de seguridad. Y tenemos en la región también una larga tradición de que coroneles generales sean designados como jefe de la policía o como secretario de seguridad. Eso es relativamente común en varios países. La tercera dimensión sería la organización interna de las propias policías al modo de los ejércitos. Entonces, por ejemplo, muchas policías tienen un Estado Mayor, que es una instancia típicamente militar. Hay limitaciones al derecho de organización, de huelga y de reivindicación de los policías militares. Hay un sistema disciplinario y un control judicial militar, alternativo a la jurisdicción civil. Y la justicia militar muchas veces no es formada totalmente por cuadros técnicos, sino que es formada de forma mixta
por superiores jerárquicos de aquel que va a ser encausado y por algunos especialistas en derecho, pero no necesariamente todos los miembros del Tribunal Militar son especialistas en derecho. Los reglamentos disciplinarios que nosotros estudiamos hace unos años de las policías militarizadas en América Latina privilegian la obediencia y la jerarquía sobre cualquier otro valor institucional o social. Y ponen en cuestión el viejo concepto de la obediencia debida, ¿no?, que fue tan combatido en América Latina, especialmente en Argentina y en otros países de la región, como justificativa dada por los militares a los abusos de derechos humanos, diciendo que estaban cumpliendo una orden superior. Entonces, eso, se intentó desmontar ese tipo de principios, pero todavía en varios reglamentos disciplinares observamos, de las policías me refiero, observamos cómo la obediencia es un valor supremo que incluso a veces es esgrimido como atenuante o incluso justificante de actos de agresión o de abusos. La estética y la apariencia de los uniformes también, los símbolos como las calaveras o los trajes de camuflaje también son relativamente comunes en las policías. El hecho de tener policías acuarteladas y por tanto aisladas de la sociedad, ese aislamiento de la sociedad como si la sociedad fuera algo que pudiera corromper a la policía militar, que pudiera afectar su estructura y su funcionamiento interno. Y por otro lado, la idea de la autosuficiencia operativa, que viene del ejército. El ejército tiene que tener todo en sus cuarteles porque el día que se requiere su participación no pueden depender de nadie más. Y ese principio de autosuficiencia operativa es incorporado también por muchas policías militares de la región. Entonces hemos dicho, en primer lugar, vinculación orgánica a las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, designación de militares como comandantes o altos cargos de las policías. En tercer lugar, organización interna de las policías al modo de los ejércitos. En cuarto lugar, podríamos hablar también de doctrinas policiales que son reflejo de estrategias y tácticas militares. Entonces, el delincuente es considerado un enemigo, no simplemente alguien que transgredió la ley. Se habla en términos de victoria contra el crimen o derrota, y se utilizan en varios países estrategias típicamente de contrainsurgencia, ¿no?, que fueron utilizadas en la segunda mitad del siglo XX por los ejércitos contra las fuerzas guerrilleras. El armamento también es un elemento muy, muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, se discute mucho la militarización en función del armamento que el propio ejército pudo ceder a las policías a partir de un cambio legislativo. Entonces las policías tienen armamentos de cada vez mayor poder destructivo, blindados, etc. Y por último, la sexta dimensión serían valores de cultura policial que también son análogos a la cultura militar. Entre ellos, como me refería anteriormente, la disciplina y la jerarquía como valores supremos y el aislamiento institucional en relación al resto de la sociedad. Bueno, en América Latina tenemos un proceso de remilitarización a finales del siglo XX, y inicios del XXI. El contexto más amplio internacional también refuerza la militarización. Voy a mencionar dos casos. Bueno, cuando hablamos de contexto internacional en América Latina tenemos que hablar de Estados Unidos, obviamente. Entonces, en Estados Unidos hay dos procesos muy fuertes. Uno es la guerra contra las drogas que empieza en el gobierno de Nixon y que se convierte en un asunto de seguridad nacional y por tanto con la participación de militares. Y el SAR antidrogas en Estados Unidos y también ahora en varios países de América Latina es un general del ejército. Y el segundo elemento importante en Estados Unidos es la difuminación creciente de los límites entre la guerra y la delincuencia a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Y no solo en Estados Unidos, en países europeos también los militares, por ejemplo, participan en patrullajes antiterroristas. Lo hemos visto recientemente en Francia y no es el único caso. Entonces hay un contexto internacional en el cual la diferencia entre lo que es delincuencia y lo que es guerra es cada vez más tenue. Y en América Latina tenemos un proceso de militarización en el siglo XXI, finales del XX, que es conducida por los civiles y no es impuesta por los militares, porque a mitad del siglo XX teníamos regímenes militares en el cono sur, dictaduras militares, y teníamos también la participación de los ejércitos en Centroamérica en las guerras civiles de la región. Entonces, el papel de los militares fue muy destacado, incluyendo también, por supuesto, la seguridad pública, que se confundía con la seguridad nacional. A partir de ahí, de la salida de las dictaduras militares en el cono sur y del fin de las guerras civiles en Centroamérica, hay una serie de límites legales en varios países justamente para impedir la militarización. Sin embargo,
a finales del siglo XX, inicios del XXI, tenemos que varios gobiernos civiles, de derechas o de izquierdas, como ya lo dijo Lisa antes, empiezan a llamar, a conclamar a los militares para desarrollar tareas de seguridad pública. Edgardo Amaya, de El Salvador, dice que hay 3 motivos básicos para llamar a los militares a las tareas de seguridad pública. En primer lugar, la percepción de que faltan policías, de que la policía no es suficiente y por tanto los militares son un conjunto, es una organización relativamente ociosa. En América Latina no tenemos una tradición de conflictos militares en la región, ha habido muy pocos conflictos militares en el último siglo y por tanto entonces los militares constituyen una fuerza de reserva que puede ser llamada en ese momento. Además de la falta de personal en las policías, el segundo motivo sería la percepción de que el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, en países como Colombia, como México y Brasil, es un problema de mayor gravedad que superaría la competencia de las policías. Entonces sería necesario apelar a un nivel de fuerza superior que sería representado por el ejército. Y en tercer lugar es la falta de confianza en las policías. Las policías son percibidas como corruptas prácticamente en todo nuestro continente. Chile era una excepción y dejó de serlo. Los carabineros ahora también son percibidos como una fuerza relativamente corrupta. Y hay una percepción de mayor confianza en los ejércitos que en las policías en toda la región. Las encuestas muestran, con alguna excepción, como por ejemplo a veces Chile o Uruguay, en general en el resto de los países las personas confían más en los ejércitos que en las policías. La militarización tiene características diferentes en cada país, en Colombia, México, Brasil, Venezuela, Centroamérica, pero hay una serie de elementos comunes que yo voy a resaltar. En primer lugar, a pesar de que al ejército se le llama en general en situaciones de emergencia contra el crimen organizado, como fue el caso en México, como es el caso en América Central y en Brasil, sin embargo, y eso también sigue una tradición de las llamadas al ejército en otro tipo de emergencia, porque el ejército responde en situaciones de catástrofe natural, de emergencias por catástrofe natural. El ejército también ayuda a patrullar el día de las elecciones en muchos países. Es el ejército tiene una tradición de respuesta a las emergencias. Y en este nuevo contexto, la emergencia incluye también una situación de inseguridad pública, de lucha contra el crimen organizado. Entonces, esta situación de emergencia no se resuelve con la entrada del ejército. No hay ningún ejemplo en la región de que la llamada al ejército haya resuelto el problema de la inseguridad y por tanto la emergencia se convierte en permanente. Entonces la presencia de los ejércitos se va naturalizando, se va regularizando en la medida en que la emergencia nunca es resuelta. En algunos países claramente, como América Central y el caso de México, que ya lo expuso claramente Lisa, lo que se produce es justamente lo contrario, es decir, una agudización de la violencia letal, un refuerzo de la criminalidad organizada, y en vez de llevar a una renuncia de la opción militar, en general eso lleva a una profundización. Es decir, si no fue suficiente con el ejército, llamaremos a la Marina y a la Fuerza Aérea y introduciremos mayor número de personal, blindados, etc. Entonces hay una militarización creciente como respuesta al fracaso en la respuesta al crimen organizado. Paralelamente encontramos frecuentemente abusos a los derechos humanos. Y es interesante que hay una resistencia de los ejércitos a someterse a la jurisdicción civil por los posibles abusos que puedan haber cometido en la función de seguridad pública. Entonces hay una tendencia en varios países, por lo menos en la propuesta, en algunos casos ya se llevaba a la ley, de cambiar la legislación para que la jurisdicción militar y no la civil sea la encargada de juzgar a los militares que puedan haber cometido abusos en esta función. Otro elemento general en la región es la opacidad institucional. Entonces, por ejemplo, en México, mis colegas Carlos Silva y Catalina Pérez hicieron varios estudios sobre letalidad por la Fuerza Armada y lo que la Fuerza Armada hizo fue parar de publicar los datos. Y eso lo encontramos en varios países de la región. Tradicionalmente los ejércitos son poco transparentes y por tanto trasladan esta opacidad al área de la seguridad pública y empezamos a tener menos informaciones, menos datos y menos transparencia. Y por último, ya para terminar, el proceso de militarización es un poco lo que llamamos en las ciencias sociales la profecía que se cumple a sí misma. Es decir, una vez que entran los militares y se refuerzan los presupuestos militares y por tanto se perjudican los presupuestos de las policías y de las organizaciones civiles,
llega un momento, como pasó en México cuando asumió López Obrador, que incluso los sectores críticos a la militarización ya no se atreven a proponer simplemente la retirada de los ejércitos, porque las policías han sido degradadas hasta un punto en que ya no pueden hacer frente al problema. Entonces, los presupuestos militares van creciendo, la presencia de los ejércitos aumenta y por tanto la capacidad de las policías para hacer frente a su vocación original se degrada y la probabilidad de que la militarización aumente es mayor. Entonces, estamos yo creo inmersos ahora mismo en medio de ese proceso y hasta ahora el fracaso de la llamada de los militares no ha conseguido en general revertir el proceso. Entonces, creo que es una cuestión muy importante para el debate público, pero hasta ahora gobiernos de derecha e izquierda han ido en la misma dirección y hace falta un discurso nuevo y convincente y hace falta también fortalecer a las policías, porque mientras no tengamos una fuerza policial capaz de enfrentar los problemas, yo creo que será muy improbable que la participación de los ejércitos disminuya. Muchas gracias y estoy muy interesado en participar en el debate. Muchísimas gracias, Ignacio. Para terminar esta ronda de exposiciones, buen amigo, inteligente, lleva mucho tiempo escribiendo de esto, investigador de la UAM, Jorge Javier Romero. Jorge Javier, 15 minutos, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, pues gracias a Ernesto López Portillo y a Lisa Sánchez por organizar esta conversación. Y bueno, yo quiero empezar planteando un tema, porque lo que me toca es hablar de política, que creo que es central para el análisis del proceso de democratización en México. Y es que, desde mi punto de vista, hicimos una mala lectura del lugar en el que estaba el ejército en el momento en el que México empieza a transitar hacia la democracia. No solo en México, sino la ciencia política en general de los Estados Unidos siempre consideró que México se había desmilitarizado, es decir, que había un predominio claro del poder civil, al menos desde la década de los 50, es decir, el pacto de 1946 que transforma al PRM en PRI implicó un reacomodo de las relaciones de poder que había subordinado plenamente al ejército al poder civil. Y creo que esta lectura es equivocada. En realidad, efectivamente, a diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte de los países de América Latina, aquí tuvimos gobiernos civiles de manera constante desde 1946, pero esto no implicó que el ejército mexicano saliera completamente de la política. Es decir, nunca hemos tenido un ejército realmente sometido al poder civil en los términos en los que existen en las democracias avanzadas. Entonces, cuando viene el proceso de transición, pues se piensa que el ejército, que ese problema ya está resuelto, que se ha cumplido con esa tarea que es indispensable para pasar de un orden social de acceso limitado a un orden social de acceso abierto, para usar la terminología de Nord. Y entonces no se puso atención en el papel que iban a jugar las Fuerzas Armadas en el proceso de reordenamiento político en México. Y resulta que cuando uno hace un análisis más detallado de qué fue lo que pasó en México a partir de la década de los 40 con el ejército, pues una de las cosas que uno encuentra es que el ejército nunca se fue. En realidad, lo que tuvimos fue efectivamente una redistribución de tareas que hizo que de todas maneras el ejército siguiera siendo un actor deliberante en las cuestiones políticas durante toda la época clásica del régimen del PRI. Y entonces, en todo caso, lo que tuvimos es un acuerdo dentro del régimen del PRI del papel que iba a jugar el ejército. Y ese papel implicó que dejara de disputar los militares la presidencia de la República, pero no que salieran de la política. Siguió habiendo gobernadores militares, había una bancada legislativa militar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, eran parte del pacto político, cada informe el presidente se dirigía al ejército y entonces toda la Cámara, todo el Congreso se levantaba a aplaudirle su heroicidad a las Fuerzas Armadas y además se les asignó un papel relevante en la operación del régimen. Se convirtieron en la policía política.
en la policía política que perseguía disidentes, que combatía a los movimientos sociales, es decir, el ejército en México reprimió a los ferrocarrileros en 48 y en 58, a los maestros en 56, a los estudiantes durante la década de los 60 y a muchos movimientos campesinos. Pero no solo eso, sino que también el ejército, en el acomodo del poder del régimen del PRI, jugó un papel importantísimo, que fue la venta de protecciones particulares. No podemos, hay evidencia suficiente para sostener que el ejército gestionó los mercados clandestinos durante toda la época clásica del régimen del PRI, sobre todo el de la amapola hacia los Estados Unidos y el de la marihuana a partir de la década de los 60. Así que a partir de los 70, cuando se les empieza a asignar tareas de combate al narcotráfico, en ese terreno el ejército empieza a manejar una suerte de organización con dos caras, ¿no? Por un lado, de cara a la galería, estaba combatiendo estaba exterminando plantíos de amapola y de marihuana, pero bueno, se despliegue, sobre todo a partir de la Operación Cóndor en los años 70, también estaba relacionado con su presencia territorial para combatir a los brotes guerrilleros que existieron durante la década de los 70 y jugaron un papel clave en la guerra sucia que hubo en México durante el gobierno de Echeverría y principios del gobierno de López Portillo. Hay suficiente evidencia para decir que entonces estaban jugando un papel doble, porque siguieron gestionando y administrando los mercados clandestinos. La lectura equivocada también está marcada por el hecho de que parte del pacto político de la época clásica del régimen del PRI implicó que hubiera un velo de silencio sobre las actividades militares. Entre las reglas informales del régimen estaba el hecho de que los militares no eran tocados ni con el pétalo de una rosa en la prensa. Los dos actores vetados eran el presidente de la República y las Fuerzas Armadas. Entonces eso generó también, junto con toda la propaganda oficial de la época del régimen del PRI, del régimen autoritario que exaltaba a las Fuerzas Armadas, pues la imagen positiva que la sociedad mexicana fue construyendo en torno a un ejército que, insisto, siempre siguió jugando un papel político relevante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a partir del fin del monopolio político del PRI? Pues que el pacto era con el régimen del PRI, no con el Estado mexicano. Y por lo tanto lo que ha habido es un proceso de renegociación de las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, que no ha concluido y que por supuesto no pasó por lo que necesariamente debió haber ocurrido si lo que queríamos era construir una democracia constitucional, que era efectivamente redefinir el papel de las Fuerzas Armadas, someterlas al poder civil y reformarlas internamente para que se ajustaran en sus tareas. Y entonces, mientras discutíamos reglas electorales y reglas de competencia y la nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y la Corte, dejamos de lado que ahí estaban las Fuerzas Armadas y que éstas estaban renegociando su papel. Y muchos de los que hemos estudiado los temas de seguridad a partir desde mi perspectiva, yo empecé a estudiar los temas de seguridad a partir de mi interés por la política de drogas, hemos considerado como si a las Fuerzas Armadas como un actor pasivo que de pronto han sido llamadas a jugar un papel que ni siquiera ellas querían jugar, ¿no? Entonces, esto ha estado presente en la literatura sobre el papel que han jugado las Fuerzas Armadas, sobre todo a partir del gobierno de Calderón, como si de pronto ellas hubieran estado ahí en sus cuarteles muy contentas y de pronto les hubieran llamado a hacer tareas que no querían, para las que se sentían incómodas. Desde mi punto de vista, eso también es parte de la lectura equivocada que hemos tenido, porque en realidad, desde 96, como ya lo han dicho Lisa y Daria, lo que pasó fue que se les empezó se les sentó a las Fuerzas Armadas en mesas de decisión de políticas en las que nunca debieron haber estado sentadas. Es decir, a partir del tránsito a la democracia, lo que debió haber ocurrido en México es lo que ocurrió, por ejemplo, en España.
¿no? Que es una reforma de las Fuerzas Armadas y su sometimiento a un ministerio civil. En México nunca hemos tenido ministerios civiles de defensa. Lo que tenemos es la Secretaría de la Defensa y de la Marina, que son en realidad los estados mayores del Ejército y de la Marina, que están sentados en el gabinete tomando decisiones políticas y están en el gabinete de seguridad tomando decisiones políticas. Entonces, no hicimos la reforma de las Fuerzas Armadas que se requería para poder realmente construir una democracia constitucional, y hoy las Fuerzas Armadas están renegociando su papel frente al Estado mexicano. Es decir, no son actores pasivos a los que se les ha incluido, sino son actores deliberativos que están renegociando su papel frente al Estado mexicano. Y esto, bueno, por supuesto, se está volviendo cada vez más intenso en este gobierno. Si bien es cierto que el despliegue generalizado se intensifica a partir del gobierno de Calderón, con resultados bastante negativos, por cierto, porque si evaluamos los resultados del papel que han jugado las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo que vamos a ver es un desastre. Ya lo decía Lisa, 2007 fue el año más pacífico de la historia de México desde 1821. Tuvimos 8 homicidios por cada 100,000 habitantes y era fue el punto culminante de una tendencia a la baja que había arrancado desde 1940. Sin embargo, unos pocos años después, en 2011, ya teníamos 24 homicidios por cada 100,000 habitantes y ahora estamos en 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, así que hayan sido muy efectivas para pacificar el país, ¿no? En cambio, por el hecho de que finalmente las Fuerzas Armadas sí son cuerpos profesionales del Estado mexicano, que tienen disciplina, que son cuerpos de carrera, lo que está ocurriendo ahora es que están sustituyendo precisamente la falta de la existencia de un Estado profesional en México. Porque no solo son las policías lo que no es profesional en México, es todo el Estado. Todo el aparato burocrático del Estado mexicano es un aparato que es lo que en inglés se llama un spoil system, un sistema de botín, de reparto clientelista de puestos. Y eso, por supuesto, se refleja en su eficacia. Y frente a esa falta de eficacia, esa falta de profesionalización del Estado, lo que estamos viendo es que los vacíos de gestión de un Estado terriblemente ineficaz y politizado, están cubriendo las Fuerzas Armadas, sobre todo a partir de este gobierno. ¿Y qué es lo que está ocurriendo también? Pues que para garantizar la nueva relación con ellas, lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es regresarles muchas tareas que tuvieron en la etapa formativa del régimen posrevolucionario. Los ha vuelto de nuevo constructores, por ejemplo. Les ha dado negocios para que las Fuerzas Armadas los aprovechen, que acaban siendo normalmente negocios de los generales, no del cuerpo, ¿no? Les está dando cada vez más tareas en la gestión de temas que deberían ser objeto de la administración pública civil. Y entonces, lo que estamos viendo es que mientras se da un proceso de vaciamiento del Estado al que le están recortando presupuesto, le están recortando burocracias, están eliminando a sus cuadros más capacitados, esos vacíos los está cubriendo el ejército. Y efectivamente lo que estamos viviendo es un proceso que va de la militarización de la seguridad a la construcción de un militarismo, es decir, de la sustitución de la burocracia civil por la burocracia militar. En un momento en el que además se están redefiniendo las relaciones de poder en el país, por lo tanto el riesgo es altísimo. Podemos acabar muy fácilmente, porque además aquí no hay ninguna teleología que nos diga que el proceso de democratización y de construcción de una democracia constitucional va a seguir avanzando. Podemos enfrentarnos a un proceso de regresión donde acabe predominando el poder militar sobre el poder civil, en la medida en la que el poder civil nunca ha terminado de construir su predominancia sobre el poder militar. Entonces, creo que el tema necesita un análisis mucho mayor, porque tenemos además que dilucidar cosas que están marcadas por el velo de la opacidad con el que operan las Fuerzas Armadas
en México, ¿no? Es decir, son como, efectivamente, son absolutamente refractarias a cualquier proceso de transparencia, y cuando hubo información sobre sus actuaciones, inmediatamente se cerraron. Nosotros con Alejandro Madrazo y Rebeca Calzada documentamos la constante violación de los derechos humanos en las actuaciones de las Fuerzas Armadas, como también lo habían hecho Catalina, Carlos Pérez Forné y Rodrigo Gutiérrez en otros trabajos. Es decir, en México se cometen, como dice Jacobo Dayan, crímenes de lesa humanidad todos los días, cotidianamente, con plena impunidad, y las Fuerzas Armadas son actores fundamentales en estos hechos. Entonces, tenemos que dilucidar eso, cómo han actuado y cómo en estas tareas que se les han encomendado, que ellos mismos han colonizado de seguridad, cometen violaciones constantes a los derechos humanos. Pero también tenemos que hacer una investigación más a fondo de cómo ha sido el proceso de administración de los mercados clandestinos en los que han participado las Fuerzas Armadas. Por supuesto, nos enfrentamos al hecho de que obtener esa información es muy complicado. Y bueno, yo me quedo aquí para poder entrarle después en la siguiente ronda de discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge Javier. Déjenme empezar estuve anotando las presentaciones, déjenme empezar con esta parte. Decía Ignacio por ahí, decía, la verdad es que en muchos países de América Latina, o en algunos, y entonces nosotros los mexicanos siempre levantamos la mano, el ejército tiene la confianza de la gente, más que los policías y más que otros, ¿no? Y para nosotros es un fenómeno repetido. Pongo eso al lado de, lo decía bien Daira, lo contabilizaba Lisa, están metidos hace mucho tiempo y no han servido de, no quiero decir de nada, pero la situación solo se ha agravado, es decir, las estrategias son las mismas. Pero al mismo tiempo, cuando un presidente tan popular como Andrés Manuel López Obrador les da todo, es decir, yo recuerdo la discusión a finales del sexenio pasado sobre ley de seguridad interior y lo que pasó con la nueva ley de seguridad interior con otro idioma, ¿no? Con otro lenguaje, que es lo mismo, es peor, de hecho, porque, ¿no? Quiero preguntarles a quien trabaja en México, pero también quiero el ejemplo de América Latina y que están, ¿no? y que intervengan o que levanten la mano quien quiera intervenir. ¿Por qué parece que a la gente normal y la gente de a pie esto no le importa o no le preocupa? No es tiempo de preguntas del público, pero hay un par de comentarios ahorita en Facebook que dicen, hey, ¿por qué dicen que no sirve el ejército para combatir la incidencia delictiva? Volvieron a usar combatir, perdón, Daira. Bueno, está claro que eso no ha permeado, está claro que, insisto, el presidente más popular que hemos tenido en México en muchísimo tiempo le entrega al ejército el manejo de la seguridad pública federal, lo presume todos los días, lo dice todos los días, y si su popularidad baja es por el desempleo o por otra cosa, no es porque le haya puesto en manos del ejército. Eso es lo que quiero, lo que se habla en estos seminarios contra lo que la gente dice todos los días, pues, ¿quién quiere arrancar? Ignacio, por favor. Bueno, Carlos, para intentar responder a tu pregunta, creo que habría dos elementos. El primero es el propio descrédito de las policías, es decir, cuando nosotros alertamos para los peligros a los derechos humanos resultantes de la militarización, a la gente común en muchos países de la región donde la policía es extremadamente violenta y comete ejecuciones sumarias, torturas, etcétera, que le digan que tiene que tener mucho cuidado con el ejército porque puede torturar o ejecutar, no le causa ninguna impresión, porque es eso a lo que están acostumbrados. Entonces, la gente común, que no hace un análisis longitudinal, histórico, etcétera, que le digan que el ejército puede ser violento cuando la policía con la que convive suele ser muy violenta en muchos países de la región. En El Salvador, en Jamaica, en Brasil, en Venezuela tenemos los mayores índices de uso de la fuerza letal del mundo, probablemente, aunque no tenemos datos globales. Entonces, yo creo que nosotros nos preocupamos mucho, pero la gente común ya convive con eso, con ese peligro ante el cual nosotros estamos alertando. Y yo creo que ese es un elemento importante. Y otro elemento importante es que las Fuerzas Armadas en muchos países todavía conservan una imagen, por un lado, de fuerza justamente, es decir, de que son el brazo fuerte que nos puede ayudar a rescatar, es como una figura paterna casi, que nos puede rescatar del peligro, por un lado. Y por otro lado, tienen una aura moral
superior a la de las policías e incluso de los políticos. Entonces, cuando las encuestas preguntan confianza en el ejército, en los partidos políticos, en los sindicatos, en general, en la mayor parte de los países, las Fuerzas Armadas se sitúan arriba de los tribunales, de los partidos, de los sindicatos, etc. Entonces, creo que mucho tiene que ver no solo con los peligros de la militarización, sino con las alternativas que la gente percibe que no son nada favorables. Daira, Lisa, ¿es eso? ¿Es una comparación de mi policía municipal al ejército? Pero al mismo tiempo sabemos la letalidad, sabemos las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sabemos sobre todo los resultados. Es decir, después de, ¿qué son? 15 años ya, 16 años con ellos en las calles todos los días, los números están donde están. Quien quiera, Daira, Lisa, ¿quién arranca? Como me mencionaste, primero voy a arrancar Eso, yo, perdón. venga. Creo que también hay que poner sobre la mesa el tema de pues el sistema patriarcal en el que vivimos en México y en muchos países de América Latina, ¿no? En el cual la sociedad en general está más familiarizada, como bien decía Ignacio, no solamente a la institución militar, sino también al hecho de contar con ese factor protector, pero desde la fuerza y la violencia, ¿no? Entonces se ve a el ejército, a la armada, como estas instituciones que a partir de las armas pueden brindar protección, a pesar de que la evidencia ha demostrado que pues este tipo de dinámicas no dan protección alguna, ¿no? Traigo a colación el estudio de la organización Intersecta que se llama Las dos guerras, que justamente refleja cómo la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en este periodo desde, o sea, haciendo un inicio de estudio en el sexenio de Felipe Calderón y concluyendo con el de Enrique Peña Nieto y estos 2 años más o menos del de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que se ve es que estas dinámicas lo que han hecho es incrementar, por ejemplo, también la violencia contra las mujeres. Entonces, vemos, yo sí quiero poner sobre la mesa este tema, que no solamente ya estamos tan acostumbrados a los militares, ¿no? Y las relaciones cívico-militares en México tienen ciertas particularidades que no tienen en otros países, por ejemplo, de Europa o de otros continentes, ¿no? América Latina tiene sus particularidades, pero también es el hecho de que en este país la justicia se ve desde lo más punitivo y la justicia y todo lo que tiene que ver con seguridad se ve desde las armas, ¿no? Se entiende a las armas como un factor de protección y no un factor que puede ser o poner en riesgo la vida o la propia seguridad de las personas, ¿no? Y que aquí permea tanto el populismo punitivo como pues las nociones del sistema patriarcal en el que estamos inmersos y que eso genera ese caldo de cultivo que nos permite aceptar con más facilidad tener militares en las calles y, ¿por qué no los policías? Porque son débiles, porque son corruptos, ¿no? Y que, de nuevo, esta noción de debilidad en cuanto tú planteas a muchas personas esta cuestión de, bueno, necesitamos policías orientadas a la solución de problemas, que tengan habilidades de negociación. Bueno, pero, o sea, ¿qué armas van a traer? A mí me ha tocado escuchar eso, ¿no? O cuánto van a practicar tiro, ¿no? Cuando no, o sea, no necesito una policía que practique todas las armas. Garrote van a usar, ¿no? Exacto, o sea, y se desvinculan del hecho de que necesitamos policías que tengan las habilidades de negociación necesarias para evitar conflictos vecinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos muy permeados de esa cultura y claramente que meter el factor militar o meter el factor militarizado resulta muchísimo más fácil que hablar de otras formas de actuar. Lisa, porque sé que en MUCD les interesa en ese tipo, esta pregunta es, ¿por qué nos debe preocupar que el ejército haga un aeropuerto civil? Bueno, o un tramo del Tren Maya. ¿Qué crees? Son muy eficientes, porque quienes cargan la arena para el Tren Maya ya les pagamos de todas maneras, ¿eh? Y trabajan 12 horas al día sin falta, porque si no hacen eso, les va como les va a los militares, con código militar. ¿Por qué a la gente le debe preocuparse y decir, no sé si deberían de hacer eso, ¿no? A partir de todo lo que se ha discutido hoy, la parte política. A ver, yo quiero empezar un poquito como por sistematizar la respuesta que hemos dado a tu primera pregunta de por qué nos gusta tanto que los militares estén en la calle. Y creo que no es porque seamos un pueblo particularmente ignorante, ni solo porque seamos un pueblo particularmente punitivo. Digamos, sí tenemos unas ideas de justicia como venganza que están pues de tarea, ¿no? Y que nos toca social y colectivamente corregir, pero también hemos estado sometidos a un esfuerzo de comunicación y pedagogía político constante
que solo nos cuenta una parte de la intervención militar. Es decir, nos dicen, hay una necesidad, esa necesidad es cada vez más apremiante y es cada vez más grande y, como decía Ignacio, más permanente, y solo hay una manera de atenderla, que es este despliegue militar. Lo que siempre se le olvida a esas autoridades civiles que permiten esto y renegocian, como dice Jorge Javier, en la nueva posición de privilegio de las Fuerzas Armadas, es decirnos cuál es el efecto de corto, mediano y largo plazo de su presencia. Entonces, nunca se nos dice, por ejemplo, que los militares cobran sueldo de militar y de policía, y que eso evidentemente tiene un impacto en el dinero disponible, en los recursos públicos disponibles para seguir creando policías, fiscalías, juzgados cívicos, como decía Daira, capacitaciones, profesionalizaciones y demás. Se les olvida también decirnos que hay un proceso activo de desresponsabilización del civil, en tanto que, pues si ahora van a ser los militares y ahora va a entrar la centralización de la seguridad y va a ser el gobierno federal, yo gobierno municipal, yo gobierno estatal, levanto las manos y simple y sencillamente me dedico a hacer convenios de colaboración de los que nadie se va a enterar y donde les voy a dar hasta el tráfico para que administren, cosa que veíamos, por ejemplo, en el sexenio pasado en Veracruz. Tenías militares en los cruceros, ¿no? Habilitando las líneas de tráfico. Pero la otra parte es justamente que no nos están diciendo qué significa para nosotros. En México Unido hicimos en una publicación de Nexos un recuento de las transferencias de facultades a las Fuerzas Armadas, y no por el ejercicio ocioso de hacer ese recuento de facultades, sino para saber qué implicaciones tenía para nosotros. Lo escribió mi colega Frida Ibarra y, por ejemplo, hay prevención del delito. Ahora los militares se involucran en tareas de prevención del delito y también se involucran en la cadena, digamos, de recepción de denuncias y de inicio de investigaciones criminales. ¿Eso qué significa? Significa que hoy en día ya tienen facultades para detenerme, a mi individuo, a mi ciudadano, para asegurar mis bienes, cosa que antes pues necesitaba pasar por un juez, eran solo los policías y que los policías lo iban a hacer de nuevo con esta idea, por lo menos en México, de una moderación un poco más gradual del uso de la fuerza, de una manera distinta que no iba a implicar pues ese tipo de operativos letales del ejército. Te puedo interrumpir para hacerte una pregunta, ¿sí?, que también quiero que Jorge Javier me responda después. Es una pregunta muy concreta. Si yo vivo en Jalapa, Veracruz, y los 3 meses que un militar estaba operando el semáforo funcionó mejor que cuando lo operaba el de tráfico municipal. Estoy haciendo una hipótesis. ¿Por qué me importa que no esté un militar? ¿Por qué me debe importar que no sea un militar el que haga eso? Yo creo que esa es la pregunta que quienes entendemos los riesgos políticos de la militarización no hemos acabado de explicar. Al habitante de Jalapa, Veracruz, que pasa todas las mañanas en esa esquina, caray, el semáforo funcionaba, ¿no? Pero te voy a decir por qué, porque el militar no va a estar ahí de manera permanente, porque justamente la manera ya está, en la que opera, ahora ya está. Es que ahora lo que quieren es que esté. Sí, pero no. Es decir, es parte de la trampa. Nos están vendiendo que van a estar ahí, nunca se van a ir y nunca vamos a estar desprotegidos, y nos están vendiendo que están ahí justamente porque la policía nos desprotegió en su momento. Pero la manera en la que se organiza la presencia militar es itinerante. Entonces van a estar cierto tiempo en Jalapa, Veracruz. Y mientras estén, vamos a ver desfondeado completa y absolutamente al gobierno civil y desresponsabilizado el gobierno civil de Jalapa. Pero en algún momento los van a llamar a Tamaulipas, los van a mover a Matamoros, los van a mover a Yucatán, los van a mover a Guerrero. Y en ese momento el ciudadano de Jalapa, Veracruz se va a quedar en la nada. Y segundo, la exposición, sobre todo en un gobierno como este, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está tan preocupado por el tema de corrupción, la exposición de las Fuerzas Armadas a cada vez más tareas civiles de seguridad pública, de contacto directo con las organizaciones criminales y con la ciudadanía, abre mayores posibilidades de corrupción, de malversación, de maloperación de las Fuerzas Armadas en las tareas que están desempeñando, y termina ulteriormente desprotegiendo al ciudadano en todos los frentes. Ya no tiene policía municipal, ya no tiene policía estatal, ya no tiene policía federal, y en su momento quizá tampoco tenga Fuerzas Armadas, Ejército o Marina para protegerse. ¿Y entonces qué sigue? Yo no quiero debatir contigo eso, pero sí quiero que Jorge Javier me diga por qué me debe preocupar que se encargue un señor de verde con una
pistola de este tamañote de mi semáforo. Ese semáforo no funcionaba antes, caray. Bueno, yo no sé, no he visto ninguna evaluación de la eficacia del No, es una hipótesis. O sea, lo que digo es que sí tenemos una población que no le preocupa tanto como a nosotros que estamos en este seminario, ¿eh? Pero hay datos importantes, ¿eh? Ahí donde ha habido una presencia militar más fuerte para combatir a las organizaciones criminales y han actuado los militares de manera más abierta, la popularidad del ejército baja, no aumenta, ¿no? Sí, ve cómo es distinta la percepción que tuvieron los habitantes de Ciudad Juárez después de los operativos militares a la que tiene el general de la sociedad, ¿no? Si ya cuando los viven, sobre todo haciendo lo que hacen los militares, que es disparar y matar gente, la popularidad del ejército baja. Pero además yo estoy sorprendido, así de manera retrospectiva, en la eficacia de la operación de lavado de cara que tuvo el ejército mexicano a partir de la década de los 40, porque antes de la década de los 40 la imagen generalizada del ejército era un ejército profundamente corrupto, con generales que eran negociantes, que utilizaban lo que tú decías hace un momento, y Lisa lo decía, a sus soldados para hacer obra pública, ¿no? Gente que está contratada para hacer otra cosa, no para ser albañiles. Bueno, a Almazán le sacaron todas las tranzas que hizo con el ferrocarril del sureste, utilizando a sus soldados para trabajar como albañiles en la construcción del ferrocarril del sureste. Y de pronto, bueno, no de pronto, sino es un proceso intencional en el cual hay un manto de silencio sobre cómo actúa el ejército y pareciera que de la noche a la mañana este ejército, que era el mismo, hubo reformas, hubo proceso de profesionalización, hubo alguna purga más de carácter político que de combate a la corrupción, y ese mismo ejército de pronto a lo largo de los años se va convirtiendo en una fuerza arcangélica, pura y patriótica, porque dejamos de ver sus negocios, dejamos de ver su corrupción, y entonces sería una cosa mágica que un cuerpo del Estado mexicano, que es un Estado especialmente corrupto, fuera un oasis de honradez, ¿no? Eso no existe, eso no es cierto. Lo que tenemos es una imagen construida, ¿no? Por eso digo que ojalá. Pero no es eso lo que más importa también en esta discusión, porque, a ver, me estoy acordando, creo que el más alto político mexicano metido claramente por narcotráfico no fue el ex general, después zar antidrogas hace 25 años. Gutiérrez Rebollo, ¿no? No, Gutiérrez Rebollo es el más grande político encargado de la política de drogas que se ha metido en la cárcel en México por un escándalo tal. Es un militar. ¿Y qué hicimos 10 años después? Pongamos los militares a manejar el narco. Pero mi pregunta es, insisto, ¿por qué pasa? ¿Por qué seguimos en esa? En ese lavado de cara permanente, ¿no? Esa es una pregunta pertinente que tenemos que responder. Tenemos que construir una respuesta a esa pregunta. Pero sobre todo yo creo que una de las cosas que estamos viviendo es la ausencia de un Estado profesional en tareas fundamentales del Estado, ¿no? Lo de las policías, efectivamente, las policías la gente las ve como corruptas y como arbitrarias. Bueno, ¿qué más lo puede decir que yo he sufrido arbitrariedad policial? Las vemos como corruptas, violentas y arbitrarias. Bueno, ¿quiénes han dirigido a las policías en México desde siempre? Los militares. Es decir, una de las tareas en la división del trabajo que se les otorgó durante el régimen del PRI fue dirigir a las policías. Es decir, los generales se jubilaban, tenían su jubilación del ejército y su sueldo de director de la policía en el estado fulanito de tal, ¿no? O el capitán del ejército, que era amigo del gobernador, se convertía en el jefe de la policía del estado de Campeche. Estoy hablando de un caso real, ¿no? Y así. En todos lados, en realidad las policías mexicanas las organizaba el ejército y las prácticas policíacas en México eran heredadas del ejército, ¿no? Hay que verlo, nada más cómo se fueron construyendo las policías civiles en México desde la década de los 30. Puros generales, puros oficiales del ejército dirigiéndolas, ¿no? También las tareas de inteligencia y de policía política,
estaban ahí los militares metidos, en mayor o menor grado, pero la organización de la Dirección Federal de Seguridad la hicieron militares. Pues nada más hay que acordarnos que ¿cómo se llama? El veracruzano, que fue secretario de Gobernación de Salinas, que gobernador de Veracruz. Tres Barrios. Gutiérrez Barrios era capitán, era oficial del ejército, ¿no? Y él fue el que dirigió la Federal de Seguridad. Ahí han estado siempre. Y entonces, y la actuación de estos cuerpos supuestamente civiles en realidad siempre ha sido una actuación de sí, pero eso, nada más déjame interrumpir ahí porque eso es lo que no ve la gente. Déjame pasar al otro tema que yo creo que está presente en todo y empezar con Ignacio. Lo que hemos sufrido en los últimos años, en los últimos 2 más intensamente, es esta institucionalización de lo que bien dice Jorge Javier. Ya estaba, pero no estaba tan institucional, no estaba en las leyes, no estaba en tal cual. Por los ejemplos latinoamericanos que has visto, ¿qué tan difícil es desde la sociedad civil, desde la democracia, detener o revertir esa institucionalización cuando se vuelve del tamaño que se vuelve, ¿no? Porque parece muy fácil hoy decir, están construyendo 2,000 sucursales o van a operar el Tren Maya. El presidente ha dicho que no solo eso, que van a operar el tren como tal, ¿no? Todo el tren, o que ellos son los encargados ya de todo puertos, todo tal. Esos procesos de institucionalización, ¿qué tan difíciles son de echar para atrás? Y han sido difíciles de revertir cuando se vuelven tan grandes y lo que empiezan a ocupar todo, Ignacio. Son procesos muy difíciles de revertir. Son muy difíciles de revertir porque los liderazgos políticos, en general, el militar es obediente, es rápido. Entonces, para el político, por ejemplo, la transición política española, la izquierda pedía el fin de la militarización de la Guardia Civil. Pero cuando el gobierno socialista llegó al poder, llegó a la conclusión de que era mucho mejor tener un organismo militar que no hacía huelga, que no rechistaba y que obedecía, que no desmilitarizar la Guardia Civil. Entonces, al liderazgo político le viene bien y popularmente aún conservan un apoyo bastante significativo. Entonces decía Jorge Javier que cuando van al campo los militares pierden popularidad. En el caso de Ciudad Juárez, de hecho, perdieron mucha popularidad después de la entrada, pero el hecho de que maten no necesariamente les perjudica mucho la popularidad, porque hay un sector de la población que defiende que maten a según quién, claro, evidentemente, pero hay un apoyo popular significativo a la ejecución sumaria, a la brutalidad policial, etcétera. De manera que la violencia de los militares no es una garantía que se vayan a degradar. Yo creo que una discusión que no hemos tenido en América Latina a tiempo, y hoy estamos pagando el precio, es la discusión antes de la militarización de qué tamaño de los ejércitos queremos tener y cuál es la función de los ejércitos. En una región donde, como decía, no ha habido grandes conflictos militares y por tanto, bueno, México es un ejemplo clásico. Si lo invaden por el norte, no va a haber ejército mexicano que resista. Y si lo invaden por el sur, cualquier pequeño ejército mexicano daría cuenta del problema. Entonces, ¿cuál es el tamaño de los ejércitos y cuál es la función que queremos? Yo creo que esa discusión para reducir el tamaño de los ejércitos es una discusión muy importante que nos ayudaría ahora en el tema de la militarización. Y lo anoté aquí porque Daira lo mencionó en su presentación. Daira dijo, en su presentación dijo, esto es algo que no nos hemos preguntado. ¿De qué tamaño de verdad debe ser nuestro ejército? Solo Costa Rica acabó con el ejército. Pero es una discusión que podríamos tener en muchos países de la región. ¿Para qué Uruguay necesita un ejército, por ejemplo? A Uruguay le pasa un poco como a México. Si lo invaden por arriba o por el lado, igual no va a poder resistir. Entonces, hay que, yo creo, redimensionar. De la misma manera que se discute hoy el defund the police, ¿no? el desfinanciar a la policía y reducirle las competencias, es una discusión que con mayor razón tendríamos que tener en relación a los ejércitos. Daira, te quiero escuchar sobre esto porque lo planteaste en tu presentación y quiero agregar que en algún momento, creo que en campaña o antes, el presidente López Obrador dijo, un poco la lógica de Ignacio, ¿no? Dijo, ¿para qué queremos un ejército? ¿No? ¿No? Ahora, el detalle es que él agarró al mismo ejército y lo puso a hacer seguridad, ¿no? No los corrió, no lo hizo más chiquito, no les dio otros trabajos, no los retiró. Nada más los pasó con las mismas armas a hacer retenes en Michoacán, pues. Pero quiero oír tu opinión sobre esto, Daira, porque tú lo planteaste en la primera parte de tu presentación.
¿qué hacemos con ese ejército grandote? Pero sí metiendo un poco la jiribilla de que el presidente lo dijo. Tú tendrás más claro si lo dijo en campaña o lo dijo un poco antes de campaña, que decía, ¿para qué queremos tanto ejército? Un poco la misma lógica de Ignacio. Si son los americanos los que nos invaden, mejor nos persinamos y nos metemos una cueva, ¿no? Y Sí, con no. los de abajo no tenemos problema. Adelante, Daira. Y de hecho, o sea, el presidente lo ha mencionado en sus 3 campañas, ¿no? No es esta última en la cual resultó victorioso, no fue necesariamente la primera, ¿no? Previamente ya había mencionado esta necesidad de deshacer o modificar el ejército y convertirlo en esta noción de un ejército de paz, ¿no? O sea, esta era la frase, ¿no? Convertir al ejército en un ejército de paz. Y si nos damos cuenta, ese mismo discurso ha causado algunas contradicciones en tanto a sus acciones y su narrativa, porque por un lado nos dice, no necesitamos al ejército, pero voy a utilizar al ejército para todas estas funciones que ya hemos mencionado. Que a mí me parece que una hipótesis que pudiera explicar esto es que justamente atendiendo a que la Sedena y la CEMAR, como no solamente secretarías de Estado, sino también el brazo armado del Estado mexicano, pues representan un riesgo particular para todo aquel que tenga el poder político en tanto a un golpe de Estado o la toma de armas, ¿no? De hecho, el propio presidente en algunos momentos llegó a mencionar esto al inicio de su mandato. Y entonces, posiblemente lo que está haciendo al darles tantas funciones, pues no solamente es recargarse en la supuesta institución más eficiente, sino también darles todas las atribuciones posibles para transformarlos en lo que él busca que sea un ejército de paz, ¿no? Porque realmente si nos damos cuenta, pues el ejército mexicano ni ahora, ni hace 20 años, ni hace 50, pues no tiene funciones tradicionales de un ejército convencional, ¿no? Pero la discusión en tanto a la reforma de nuestras instituciones armadas no tiene que ir en torno solamente a cuántos necesitamos, ¿no? Que por ejemplo México tiene un ejército bien particular porque es el ejército que más generales tiene, ¿no? Si nosotros vemos otros ejércitos en América Latina, esa pirámide parece invertida, ¿no? O sea, ni siquiera es una pirámide, es una forma muy distinta donde tienes muchísimos generales, a diferencia de otros ejércitos, por ejemplo, los centroamericanos o en otros países de América Latina, que los generalatos son muy pocos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, todos los servicios, no solamente nos concentremos en las armas que tiene el ejército, ¿no? Sino los servicios que tiene servicio médico, tiene servicio de enfermería, tiene servicio de todo lo que tiene que ver con labores sociales, o sea, todo el tema de construcción, tampoco es que esas personas que están construyendo el aeropuerto no supieran de construcción previo a eso, ya estaba ese servicio dentro del ejército, ¿no? Entonces, realmente no los queremos Tienen un solamente porque banco. son militares, tienen un banco, o sea, bueno, por ejemplo, el diseño institucional de las Fuerzas Armadas es bien interesante porque tienen un servicio social, digamos, propio, ¿no? Tienen protección médica propia, tienen muchas cuestiones que ya quisiéramos que tuvieran nuestras policías, ¿no? Porque eso realmente las fortalecería demasiado, tener como estas prestaciones sociales que son sumamente importantes. Y también creo que Jorge Javier lo comentaba, esta cuestión de que necesitamos repensar también en tanto a la titularidad de la Secretaría de la Defensa o de la Marina, ¿no? Los titulares son el propio alto mando o sea, el comandante operativo también es el comandante administrativo, ¿no? Necesitaríamos esa figura civil que hiciera ese intermedio o ese contrapeso en la toma de decisiones, pero también necesitamos mucho repensar, bueno, ¿para qué queremos un ejército? Y si lo queremos, ¿para qué lo vamos a ocupar? Lo podemos, o sea, estamos en la posición de deshacernos de él o estamos en la posición de aprovechar sus atribuciones, pero desde una noción subordinada a las instituciones civiles que tienen también la tarea de profesionalizarse. Porque pensando en un servicio profesional de carrera de los servidores públicos en el Estado mexicano, pues creo que solamente me atrevería a decir que el servicio exterior mexicano es la única muestra de ello. De ahí en fuera no tenemos un servicio profesional de carrera y por eso el argumento tan básico de que los militares son más profesionales que otras instituciones, pues no permite volver a explorar el hecho de para qué queremos un ejército y de qué dimensión, no solamente en números, sino en atribuciones queremos un ejército, ¿no? Y no pensar todavía en estas nociones, decía yo, siglo XIX, incluso siglo XX, ¿no? De conflictos. Y aquí tenemos también una limitante, y con eso concluyo, que es obviamente la influencia de esa potencia que si un día nos quiere hacer la guerra, pues claramente hay pocas posibilidades
de ganarla desde una perspectiva convencional, y que ahora tenemos estas nociones de las nuevas amenazas, ¿no? El terrorismo, las ciberguerras, todos estos discursos que bien podrían ser atendidos desde una perspectiva de riesgos y desde otras instituciones que no necesariamente tienen que ser las Fuerzas Armadas, pues les han dado a la élite militar esos argumentos importantes para decir, nosotros tenemos que seguir aquí constituidos como estamos, pero abarcando todos estos rubros, ¿no? Entonces, la discusión tiene que estar vigente, tiene que mantenerse, la reflexión tiene que mantenerse, pero no solamente desde afuera, también desde adentro, ¿no? Muchísimas gracias, Daira. A ver, por una cuestión de tiempo voy a agrupar algunas preguntas del público con algunas inquietudes que han salido. Déjenme hacer en lo general, y es para una última intervención de los cuatro, que es, ¿dónde ven México, Ignacio, América Latina? ¿Dónde ven los próximos años en esto? Y pongo las siguientes. Ahí está la evidencia la tenemos concreta. El programa de seguridad ciudadana de la Ibero, por ejemplo, encontró que ya en muchos estados hay más Guardia Nacional que policías estatales operando y caminando. Alguien pregunta, si no se requiere a las Fuerzas Armadas en el combate a la organización del crimen organizado, entonces, ¿cómo hacemos para prevenir y atender? ¿No? Sí. Y al mismo tiempo tenemos un transitorio que ya dijo, hey, los próximos años, hasta el 2024, estos señores pueden estar ahí, pero no solo pueden estar ahí. Ellos, no quiero simplificar, están construyendo los cuarteles de la Guardia. Eso quiere decir que las llaves las tienen ellos, ¿eh? Sí, que las llaves para entrar a eso las tienen ellos, como sabemos eso. Entonces, la pregunta general es, ¿cómo ven México y cómo ven América Latina cuando le toque a Nacho? Pero ¿cómo ven México en los próximos años a partir de todo esto que vemos? Porque va a haber tren y el tren lo va a operar el ejército y va a haber, y ya hoy puertos y aduanas y cada vez más lo van a operar ellos y va a haber, ¿no? Y todo este año los vamos a ver parados afuera de los centros de vacunación en todo el país, ¿no? Y pues algún buen reconocimiento se llevarán para ellos. Entonces, Lisa, arranco contigo. Y luego el presidente cada semana cuando puede, lo sigue elogiando y sigue diciendo que sin ellos no habría manera. Un poco haciendo este trabajo de propaganda que Jorge Javier ha descrito. ¿Dónde ves los próximos años, Lisa, por favor? Mira, yo a México lo veo en un estado de riesgo permanente durante los próximos años y sobre todo en un proceso, digamos, degenerativo de la calidad de las instituciones y del tipo de gobierno civil que tiene tanto a nivel federal como estatal y municipal. ¿Qué es de dónde vienen esos riesgos? Pues efectivamente, como ya repetimos muchas veces, a partir de que les damos más responsabilidad, les damos más dinero y aumentamos su autonomía, no solo en términos presupuestales, sino en términos de toma de decisión. Y al mismo tiempo vemos erosionadas las capacidades de quienes sí tienen la obligación constitucional de proveer esos bienes y servicios, sean en materia de seguridad pública o no. Y eso, en el largo plazo, desprotege al ciudadano. ¿Dónde deberían estar entonces los esfuerzos para que eso no se volviera la profecía autocumplida? Pues tendrían que estar pues justamente en lo que mencionábamos ya también en este seminario. Daira decía la justicia cívica, Daira decía la justicia criminal, la política de persecución penal, la profesionalización de policías. ¿Por dónde empezamos? Pues yo te diría por una cosa simple y fundamental. Así como queremos la profesionalización y la eficiencia que solo nos pueden dar las Fuerzas Armadas en este discurso, tendríamos que empezar por reconocerle a las policías una relación laboral con el Estado mexicano que hoy en día no tienen y que reiteradamente la Suprema Corte de Justicia se ha negado a reconocer, como sí ha reconocido todo lo demás. Veo a México también en un proceso de negociación política entre sus contrapesos constitucionales sumamente fuerte y peligrosa, porque es la Suprema Corte de Justicia la que hoy en día tiene acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos indirectos y un montón de cosas que resolver, que ya se resolvieron en primera y segunda instancia, que tendrían que delimitar justamente hasta dónde puede el Estado mexicano seguir utilizando a las Fuerzas Armadas en funciones civiles en contravención propia con la Constitución y hasta dónde no, y por qué y de quién es esa responsabilidad. Entonces, desde el lado de México Unido contra la Delincuencia, de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, nuestra responsabilidad está justamente en visibilizar cuáles son esos riesgos, cuáles son esos costos, de quién sí es la obligación y cuáles serían los caminos para que quien sí tiene la obligación
pueda asumirlos. Veíamos por ahí en el Facebook que nos preguntaban si hay evidencia sobre esto, sí. En la página del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero hay un trabajo enorme de casi 200 páginas de evidencia sobre militarización. En la página de México Unido contra la Delincuencia van a encontrar por lo menos 8 papers de aquí a finales de marzo sobre los distintos impactos de la militarización en las fuerzas civiles, en los derechos humanos, en la incidencia delictiva, en cuestiones de género, que también las mencionaba Daira, y un recuento histórico de cómo hemos ido, digamos, poniendo los candados para seguir utilizando a los militares. Entonces, ¿cuál sería mi último mensaje, digamos, en este foro? Responsabilidad y pedagogía política. Nos tenemos que poder contar la historia completa y tenemos que entender que el riesgo para nosotros son 3 fundamentalmente. 1, ¿cuáles son las cosas que me pueden afectar a mí cuando un militar tiene todas estas facultades? Pues tengo riesgos sobre mi integridad personal y tengo riesgos sobre mi integridad patrimonial. Segundo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los efectos que tiene esa presencia militar? Pues sigo viviendo en una comunidad, en una calle, en un barrio, en un estado inseguro, porque efectivamente son incapaces de traer mejor seguridad, porque la seguridad se construye desde las investigaciones, desde las sanciones y el combate a la impunidad. Y tercero, ¿qué tipo de régimen político me va a gobernar en las décadas por venir? Uno que sea civil y donde aspiremos a servicios de profesionalización de carrera, u otro que sea más bien militar, en donde lo que nos toque vivir sea también el efecto disuasorio que tienen las Fuerzas Armadas para el disfrute de los derechos humanos y para la apertura de la participación política y la apertura también para la convivencia ciudadana dentro de un esquema de Estado de Derecho. Entonces yo ahí la dejaría. Veo riesgos, veo una espiral degenerativa, pero también veo muchas oportunidades para que nosotros pongamos las cartas sobre la mesa y podamos llevar estas reflexiones sobre todas las rutas de salida. Gracias, Lisa. Ignacio Cano, América Latina. Bueno, desgraciadamente yo creo que la posibilidad de revertir la militarización a corto plazo es muy reducida. Tanto porque, por lo que comentaba antes, la comodidad de los líderes políticos como por el apoyo popular, yo creo que a corto plazo es muy difícil que ese proceso se revierta. La participación directa de los militares en tareas amplias y sobre todo en seguridad pública desgasta su imagen en alguna medida. Evidentemente no consiguen resolver la situación, pero eso por sí solo yo creo que no va a revertir el proceso. Tendríamos que ofrecer una alternativa policial viable. Entonces, necesitaríamos profundos procesos de reforma policial en los países para poder ofrecer esa alternativa a la militarización. Uno de los efectos más negativos de la militarización es que profundiza esa imagen de que al crimen organizado se le combate con patrullaje armado, cuando al crimen organizado se le combate sobre todo con investigación, con inteligencia, con datos. Yo estuve en Guerrero en 2009 en una jornada cívico-militar, justamente cuando comenzaba el proceso de llamada al ejército. Me acuerdo que el ejército me contó que no tenía infiltración, que no tenía informantes, que no tenía base ninguna para operar. Decía, no, me llaman por teléfono y entonces lanzamos una operación. Entonces, eso refuerza la idea de la ciudadanía de que crimen organizado se combate con fusiles en las calles. Y evidentemente esa no es la forma de combatir el crimen organizado. Necesitamos fortalecer también nuestros aparatos de investigación, que son débiles y que además también están permeados por la propia corrupción. Entonces, yo creo que necesitamos una policía relativamente eficaz, por lo menos, y próxima a la ciudadanía, y necesitamos fortalecer los mecanismos de investigación. Con eso, quién sabe, a medio plazo consigamos disminuir la militarización. Muchísimas gracias, Ignacio. Daira, los próximos años, ¿dónde los ves en el país? Pues en el tema que nos corresponde, no claro, no, si no nos metemos en muchas otras cosas. ¿No? Pero creo que coincido obviamente con Lisa cuando hay riesgos, o sea, son riesgos que cada vez van creciendo más, pero también hay muchas oportunidades y creo que esta estrategia, si es que existe, por llamarlo de alguna forma, del gobierno de México en tanto a pasar de un ejército dedicado a la guerra a pasar a un ejército de paz, me voy a centrar en eso para no ser repetitiva con las cosas que muy bien ya mencionó Elisa,
eh, debería de atreverse más. Tiene la legitimidad para hacerlo y entonces todas estas reformas constitucionales que hizo para tener la Guardia Nacional y todo esto que hizo para tener como pues todas estas ventajas legislativas en tanto a su proyecto de Estado-Nación, me parece que debería de atreverse más y si realmente quiere reformar y crear, o sea, pasar de un ejército de guerra, como él lo llama, a un ejército de paz, pues debería de poner sobre la mesa en el Poder Legislativo justamente esas reformas que tengan que ver con contar como mínimo, por ejemplo, con secretarios civiles, que muchas veces cuando se menciona esto, pues todo mundo salta, sobre todo los especialistas en Fuerzas Armadas, muy allegados a las Fuerzas Armadas, en decir, ¿cómo crees que vas a tener un civil mandando a los militares? No, vas a tener a un civil que va a estar tomando las decisiones civiles en tanto a la materia de defensa. No vas a tener a un civil mandando a los militares, porque esa es otra historia que hay que pensar, ¿no? Y se tiene que meter en serio a reformar, obviamente, cuáles van a ser las atribuciones que necesitamos, porque esa ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y esa ley orgánica de la Armada sigue intacta. Hemos tocado la Constitución más de tantas veces, hemos tocado otras leyes, pero esas dos en particular están intactas. ¿Qué necesitamos quitar y qué necesitamos poner? De esas misiones, de esos artículos primeros donde se establecen las misiones primordiales de esas instituciones, ¿necesitamos que siga diciendo que se van a dedicar a la defensa exterior o necesitamos especificar qué es? Y en la Constitución necesitamos hacer una definición muy importante de qué vamos a entender por disciplina militar, porque no es lo mismo disciplina militar a entender todo lo que conlleva la cultura militar. Son cuestiones que parecen similares, pero son muy diferentes. Y entonces, en la interpretación de qué se entiende por disciplina militar, si la interpretación es que la disciplina militar es el profesionalismo, ahí, por ejemplo, vendría, ¿por qué sería un problema que los militares participen en todo lo que están haciendo? O que se militarice, entendiendo esto como dinámicas de actuación, si lo que se está haciendo es profesionalizar desde la perspectiva de lo militar. Entonces, hay ciertos conceptos que todavía nos quedan muy cortos y que este gobierno debería de atreverse también a arrastrar el lápiz y reformar, ¿no? El tema de seguridad interior, necesitamos desprenderlo de las Fuerzas Armadas y pasarle esa atribución al Poder Legislativo porque es el poder realmente encargado de mantener la institucionalidad democrática del Estado mexicano. Entonces, yo lo que veo es que esto no va a pasar. Entonces, Bueno. lo planteo porque sería el escenario ideal y es muy preocupante que tengamos un poder ejecutivo con tanta aceptación y que tiene un respaldo muy importante del poder legislativo y que no se atreve a hacer las transformaciones que se necesitan. Por último, lo que mencionaba Lisa en tanto a la relación laboral que tienen los policías con el Estado mexicano. Necesitamos que sea una relación laboral de verdad, que sea de protección y que no sea una relación en la cual se les pide todo y se les da absolutamente nada, ¿no? Ya hay muchos diagnósticos en tanto las condiciones laborales de las policías y si seguimos en esa tendencia, pues vamos a seguir teniendo policías famélicas y el argumento de son insuficientes, son ineficaces, necesitamos a estos que si tienen recursos, que si tienen fortaleza, pues va a seguir permeando y obviamente no vamos a llegar a donde deberíamos aspirar desde un estándar de democracia y de derechos humanos. Gracias, Jorge Javier. ¿Cómo ves los próximos años? Daira nos puso un gran panorama y luego dijo, nada de esto va a suceder. Pues es que estamos, okay. Estamos yendo exactamente. Ahora, háblame de los próximos años de esto que tiene que ver con la política. Es que estamos yendo exactamente lo contrario del escenario ideal que nos acaba de plantar Daira. Es decir, para avanzar hacia ese escenario tendríamos que estar reformando al Estado en serio, es decir, construyendo un Estado profesional, burocracias de carrera, empezando por las policías, para ser policías modernas de carrera, destinándoles recursos. Y lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Estamos viendo un desmantelamiento de lo poco profesional que hay del Estado, empezando por los órganos constitucionales autónomos, que son oasis de profesionalización en un Estado clientelista y de botín. No se ha invertido un peso, se desfondaron los programas destinados al fortalecimiento policial, se está violando el artículo 5º transitorio del decreto de reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, no se está haciendo absolutamente nada para cumplir con el plazo que se vence en abril de 2024, y en cambio lo que estamos viendo es que se está dotando presupuestalmente y administrativamente y con tareas a las Fuerzas Armadas, lo cual, por lo demás, es
inconstitucional e ilegal, porque tú decías, es que se está institucionalizando. En términos formales, no. Es ilegal, claro. El artículo 21 constitucional es clarísimo. El artículo 21 constitucional, desde la reforma que se hizo en 2008, echó abajo la vieja jurisprudencia con la que se había sustentado, que era de 96, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas distintas a las que supuestamente le corresponden por mandato constitucional. Pero el artículo 21, como quedó con la reforma de este sexenio, dice que las tareas de seguridad son tareas civiles. Y el artículo 129 está ahí. El ejército, cualquier tarea que hace el ejército fuera de las propias de militares es inconstitucional. Se está violando la Constitución, se está violando constantemente la Constitución porque el transitorio tiene condiciones que no se están cumpliendo. Entonces, pero ¿hacia dónde vamos? Hacia un empoderamiento cada vez mayor de las Fuerzas Armadas. Y hay un dilema de la ciencia política que es central. ¿Qué es lo que hace que los señores que tienen las armas le den el poder a los que no las tienen? Una vez que tienen el poder, quitárselos es un proceso reconstituyente. Y eso es una cosa muy complicada y nos estamos metiendo en un callejón sin salida, porque lo que estamos viendo es no solo que no reformamos al Estado cuando se le debió haber empezado a reformar, que es cuando se rompe el monopolio del PRI, sino que estamos yendo en el sentido contrario al que deberíamos ir y nos vamos a enfrentar a un vaciamiento mayor del Estado civil, de sus capacidades básicas, y esos vacíos están siendo cubiertos por las Fuerzas Armadas. Después no vamos a tener manera de quitárnoslos de encima. Y una vez que las Fuerzas Armadas tienen el poder, lo ejercen como Fuerzas Armadas. Ese es el gran problema en el que estamos. Con esa nota de optimismo de Daira, de Jorge Javier, nos vamos a ir. Gracias, Ernesto López Portillo. Gracias, Lisa Sánchez. Gracias al Programa de Seguridad Ciudadana del Ibero, a MUCD. Ignacio Cano, mil gracias. Daira Arana, mil gracias. Jorge Javier. Esto se va a quedar en Facebook, en la página de MUCD, si usted quiere revisarlo, verlo, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que les vaya muy bien. Ánimo, sigamos cuidándonos. Estamos en pandemia. Que tengan ustedes muy buena tarde. Gracias.